Bienvenidos una vez más en nuestra clase de estadística. Hoy nos toca hablar sobre las medidas de posición. Son medidas que dividen a la población en partes iguales. Estos parámetros se utilizan a medida que el número de datos aumenta, con objeto de dividir el conjunto de datos en partes con el mismo porcentaje de elementos. O sea, vamos a trabajar sobre porcentajes. Las medidas de posición más usadas son, o más conocidas, son los cuartiles, deciles y percentiles. Cuartiles. En este caso, divide al conjunto de datos en 4 partes iguales, designados habitualmente por la letra Q1, que vendría a ser cuartil 1, Q2, cuartil 2, Q3, cuartil 3, así sucesivamente. Q1 es el valor por debajo del cual queda un cuarto o el 25% de los valores de la distribución. O sea que al cuartil 1 le corresponde una cuarta parte del total, o sea que el 25%, hablando en porcentaje. Luego tenemos Q2, que es cuartil 2, equivale a la mitad, quedando por debajo de él el 50% de la población. O sea que vendría a ser Q2 el 50% o 0,5 en este caso. Cuartil 3 es el valor por debajo del cual queda 3/4 parte o 75% de los valores de la distribución. Al cuartil 3 le corresponde entonces 3/4 partes del total, o vendría a ser el 75% de los valores de la distribución, hablando en porcentajes. Entonces, cuartil 1 es 25%, cuartil 2 50%, cuartil 3 es el 75%. Y el cuartil 4 va a ser el 100% del total, en este caso. Luego tenemos los deciles. Los deciles dividen al conjunto de datos en 10 partes iguales, designados habitualmente por la letra de 1, decil 1, decil 2, decil 3 y así sucesivamente, hasta decil 9. A cada decil le corresponde el 10% del total de datos. En este caso, por ejemplo, entonces, a cada decil, o sea, a decil 1 le corresponde 10%. A decil 2 está el 20%. El decil 3 el 30%. Y así sucesivamente, hasta llegar al 100% de los datos. Bueno, es importante también recalcar que el D5, o sea, que el decil 5, que vendría a ser la mitad, vendría a ser también la mediana, o sea que coincide con la mediana. En el cuartil, por ejemplo, tenemos cuartil 2 vendría a ser la mitad. Entonces el 50% va a ser cuartil 2 y también que va a ser la mediana. Por último tenemos los percentiles. En este caso, a cada valor percentil 1, por ejemplo, le corresponde el 1%. Le divide al conjunto de datos en 100 partes iguales. Entonces, como les mencioné, a percentil 1, por ejemplo, le corresponde 1%, percentil 2, 2%, y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Luego tenemos los ejercicios que vamos a ver cómo se resuelven. Bueno, este ejercicio ya habíamos visto en la clase anterior. Hicimos la distribución de los datos en la tabla. Bueno, sacando los datos n, el total es 100, cantidad de datos. Nos pide calcular percentil 42, que vendría a ser el P42. Bueno, sacando los datos tenemos K, que vendría a ser el número de percentil, que en este caso es 42, lo que nos pide hallar. Luego tenemos que buscar K por n dividido 100, que está en la fórmula. K por n dividido 100.
Resolviendo este, K vendría a ser 42, N es el total, 100, dividido 100. En este caso es 100 porque es percentil. Entonces se divide en 100 partes iguales. Bueno, resolviendo este, 42 por 100 dividido 100 da 42. Bueno, siguiente paso, entonces sumamos la frecuencia hasta alcanzar 42, este 42. Entonces acá va a ser 2 más 8, 10, más 14, 24. Tenemos que alcanzar ese 42. 24 más 21, 45. Entonces, en este alcanzamos con esta frecuencia. Entonces vamos a trabajar por esta fila. De ahí entonces sacamos los datos. LI, límite inferior 165, que tenemos en esta fila. Frecuencia acumulada vendría a ser 24, que vendría a ser la suma de 2 más 8 más 14, la frecuencia que se acumula hasta acá. Luego tenemos C, ancho de clase, que es 5 en cada intervalo, 5 datos en cada intervalo. La frecuencia que le corresponde a P42 vendría a ser 21. Entonces de ahí sale este 21. Una vez que tengamos todos los datos, aplicamos en la fórmula. P42, su fórmula va a ser, o sea que de percentil es límite inferior más K por N dividido 100 menos la frecuencia acumulada multiplicado por C, todo esto dividido por la frecuencia. LI es 165 más K por N dividido 100, ya hallamos 42, menos frecuencia acumulada 24 por C, 5, dividido F, que es 21. Bajamos 165, resolvemos. 42 menos 24 se resta primero, luego se multiplica por 5. El resultado se vuelve a dividir por 21 y sale este resultado, que se podía haber redondeado, ¿verdad?, a 4,3. Sumado con este 165 más este número, entonces va a ser 169,29, que vendría a ser P42. Eso quiere decir que como que P42, o sea que el 42 vendría a ser el 42%, entonces interpretando este dato va a ser el 42% de los estudiantes en este caso, o de los alumnos, miden 169,29 centímetros de estatura o menos que este. Entonces de esta forma se interpreta este P42. Entonces el segundo ejercicio nos pide calcular cuartil 3, que vendría a ser, sabemos que cuartil 3 le corresponde al 75% de los datos, o la 3/4 partes del total. Bueno, sacamos los datos K, vendría a ser el número de cuartil, que va a ser 3. Luego hallamos K por N dividido 4. En este caso se divide por 4 porque es cuartil. Sabemos que el cuartil le divide en 4 partes iguales a los datos. Bueno, que tenemos acá en la fórmula K por N dividido 4. Entonces este primero tenemos que buscar. Resolviendo este, K, 3 por N, que es 100, dividido 4, nos da 75. Entonces, K por N dividido 4 es 75. Sumamos acá hasta alcanzar ese 75. Sumamos la frecuencia. Entonces acá va a ser 10, 24, 45. Tenemos que alcanzar entonces 75. 45 más 32 vendría a ser 77. Entonces con este es lo que alcanzamos 75. Entonces vamos a trabajar por esta fila, esta vez, para cuartil 3. Entonces sacando los datos, otra vez, límite inferior va a ser 170. LI, frecuencia acumulada
la frecuencia que se acumula hasta acá, la suma de 2 más 8 más 14 más 21, 45. C, ancho de clase, 5. Y la frecuencia que le corresponde a cuartil 3 va a ser 32. Introduciendo los datos en la fórmula de cuartil, tenemos LI 170, K por N dividido 4, 75, menos la frecuencia acumulada, 45 por C, 5 dividido F, que es 32. Entonces, 170 bajamos, primero resolvemos 75 menos 45, luego eso multiplicamos por 5 y el resultado se divide por 32 y nos da este resultado. Entonces, sumado con 170 nos da cuartil 3 174,69 redondeado. Sabemos que al cuartil 3 le corresponde el 75% de los datos. Eso quiere decir que el 75% de los alumnos miden 174,69 centímetros o menos que este. Entonces, eso vendría a ser la interpretación. Hasta acá es nuestra clase de hoy. Cualquier duda o consulta pueden hacer sin problemas. Muchas gracias a todos.